Señoras y señores, bienvenidos todos a la hora 22. Muchas gracias por estar nueva vez con nosotros. Fernando Camaño nos visita en esta ocasión, miembro del Directorio Central de la Fuerza del Pueblo, secretario de la Secretaría de Salud de esa organización política y también fue, como recordamos, ex superintendente de salud en determinado momento. Gracias por estar, señor Camaño, acá en la hora 22 y precisamente de esta parte de la salud en el inicio del programa quisiera que lo tratáramos, luego cruzaremos a la política. Usted en su calidad de persona ducha en asuntos de seguridad social, de salud, ex superintendente de salud, como ya dije, ¿qué cosas han debido estar debidamente esclarecidas para los usuarios, sobre todo, del sistema de salud de la República Dominicana, que no lo está hoy día? Gracias, Gregory, por compartir contigo aquí en esta noche. Mira, en la seguridad social lo que ha faltado sobre todo es el compromiso del Estado. El sistema dominicano de seguridad social es un sistema de financiamiento a un sinnúmero de derechos que no existían. Y es una de las que contiene mayor cantidad y cuantía en cuanto a lo que es beneficios o coberturas de protección social a través de la seguridad social. Pero le voy a hacer un paréntesis empezando. Usted dice el financiamiento de derechos que no existen ya. ¿Cómo se explica? Que no existían. Que no existían. Que no existían. ¿Cuál? Recuérdate que tuvimos por mucho tiempo el IDCS, que es el Instituto Dominicano de Seguridad Social. Solamente cubría al empleado y había muchas deficiencias de todo tipo. Entonces, cuando tú tienes núcleos familiares completos, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, que viene en un 70% financiado por los aportes del empleador y un 30%, aproximadamente, estoy hablando en términos gruesos, es una novedad. Eso no existía hasta la aprobación de la ley, y más que todo que la aprobación de la ley, porque tenemos los anaqueles llenos de leyes en este país, sino a la ejecución, a la implementación de ese sistema en cuanto a salud que tú mencionabas, al régimen contributivo en este caso. Fue en el 2007 y estaba aprobada desde el 2001. Eso te dice a ti que no es un tema de cómo se discute la ley, que fueron 10 años previos. Cómo se redacta, es cómo se aplica y luego cómo se defiende. Pero aparentemente la aplicación ha sido desastrosa. No. ¿No? No. Tiene muchas deficiencias en muchos aspectos, pero lo que tenemos dista demasiado de lo que no teníamos. Pero, o sea, eso merece que nos conformemos con eso. No, ¿Y por qué no haber aspirado a que se hayan cumplido para nada, Gregory. cánones establecidos en la 8701? Gregory, entre las cosas que hay que hacer ya, en cualquier modificación eventual, porque ahora mismo la discuten en el CES, Consejo Económico y Social, y también se trabaja, no se discute, se trabaja y se avanza, en la Comisión Bicameral del Congreso. La ley 1320 puso fecha límite para la modificación y aprobación. Esperemos que lo que va de este gobierno se apruebe, lo que se modifique. ¿Qué cosas debe empezar para comprometer al Estado? El tema del veto. Las decisiones en el Consejo Nacional de Seguridad Social son tripartitos. Qué bueno. Y deben ventilarse las discusiones, los intereses, los derechos, las quejas de cada sector, empleador y trabajador. Son los que cotizan al fin y al cabo. Sí. Pero el Estado lo hace en gran medida y en mayor cuantía desde el régimen subsidiado. Porque recordemos eso, muchas veces se dice, no, pero es que el derecho a veto debe quedar en manos de todos. Si se oponen trabajadores y se oponen empleadores, es justo que sea así porque ellos son los que cotizan. Y diríamos, no necesariamente, cotizamos todos. Porque el régimen subsidiado, si te vas, por ejemplo, a salud, SENASA tiene 5.58 millones hoy, que han sido masivamente inscritos como régimen subsidiado de una manera no correcta, de la cual podemos hablar más adelante. Eso es una cosa, pero están. El 97% de la población tiene cobertura de salud. Ahora bien, ¿quién carga pesado
debe cargar el Estado. Para eso pagamos impuestos. O sea, no estoy diciendo que el Estado le hace un favor a nadie, esa es su obligación. Pero también tiene la obligación de mejorarlo y comprometerse. En el caso de lo que acontece muchas veces, de las falencias, la negación de derechos, tiene que ver mucho con el compromiso de las entidades públicas y sobre todo del Consejo, porque el Consejo está dirigido por el secretario de Trabajo, el presidente del Consejo. Entonces, es mucho lo que tiene que decir todavía con esa ley deficiente, que hay que cambiar, es mucho lo que se puede hacer. Pero el veto, que es un tema muy espinoso, porque no quieren los intereses soltar el control para que el Estado sea el que tenga la última palabra. Entonces, da la impresión, señor Camaño, de que las decisiones y las actitudes del Consejo Nacional de Salud, muchas veces, social, sí, Consejo Nacional de Salud, Seguridad Social, da la impresión de que responden siempre un sí señor, o sea, son un sí señor del sector empresarial, con todo el respeto que merecen las personas capacitadas y bien intencionadas que normalmente han estado ahí, pero en la práctica eso es lo que notamos. Y ahora usted menciona lo del veto. ¿Por qué entonces en el Consejo no hay ese derecho al veto? ¿Qué falta para que se logre? Tú tienes mucha razón en la percepción que se tiene de que hay mucho de sí señor, pero eso ha sido ya en las últimas décadas por la falta de liderazgo de los que se llaman líderes de confederaciones sindicales. ¿Qué estoy diciendo con esto? Se han plegado a muchos intereses. El sector empresarial tiene sus intereses. Si logra convencerte de la manera que tú permitas que te convenzan, no quiero juzgar, ya entonces tú eres un aliado. En la práctica. En la práctica. Eres aliado. Entonces, 2 contra 1, que es el Estado, cuando el Estado es que representa. El Estado es quien representa a ese trabajador, a ese líder sindical o a ese empresario. Y es que el Estado no entiende, y le pregunto de verdad, no es ironía, el Estado, luego de que se implementa la 8701, no ha entendido su papel, porque también luce y da la apariencia de que el Estado mira para los lados en esta situación de reclamos permanentes. Es una pregunta que tiene una importancia enorme porque explica mucho de lo que ha sucedido. Cuando mira para otra parte el Estado, eso tiene una manifestación concreta. Te pongo un ejemplo. La 4201 es la ley que rige el sector salud. El sector salud, por mandato, también se ha dividido en lo que es rectoría y política de provisión de servicios, que es la red pública de hospitales, clínicas y centros. ¿Cómo el Estado contribuye a que esa 8701 sea menos injusta, cumpliendo su rol? Esa ley obliga a que existan, por ejemplo, los centros de atención primaria como estrategia de entrada a los servicios para contención de costos, para eficiencia, para todo aquello que sabemos. Sin embargo, eso solo se hace desde la 4201, porque quien aprueba un proveedor de servicio de salud no es la Seguridad Social ni es la CISARRIL, es el Ministerio de Salud. ¿Me entiendes? Quien debe aprobar todo lo que son los protocolos y los sistemas de referencia y contrarreferencia entre niveles de atención en un sector de salud es el Ministerio de Salud Pública y tiene la 4201 para eso. En fin, te estoy mencionando aspectos fundamentales que podrían perfectamente llevar ese sistema que ha trabajado prácticamente solo, con un sistema, con un Consejo Nacional de Seguridad Social, adhiriéndose a una ley sin que ésta realmente apoye. Entonces, la 4201 tiene, y el Ministerio tiene que hacer su trabajo para que aquello exista. Mira, se quejan los médicos, con toda razón, de que reciben poco de parte, por sus servicios, de parte del sistema. Pero bien, lo que sucede es que tampoco hay de parte del regulador de ese médico, porque no es el sistema que regula el médico. El médico pone el precio que quiere.
El médico pone su tarifa y usted no es médico para decirme lo que yo tengo que hacer. Eso es lo primero que te dice un médico. Lo refrenda Cisalril. No, pero bien. Aquí hay, de parte de las aseguradoras, Cisalril dice, esto es lo que se debe pagar. Pero en la práctica, si tú fallas como médico, este no es el que te sanciona. Es el Ministerio de Salud que regula proveedores. ¿Quiénes son proveedores? El médico, las farmacias, las clínicas privadas, los centros de medio diagnóstico, los distribuidores farmacéuticos, etcétera, etcétera. ¿Y el Ministerio de Salud tiene capacidad para desempeñar eficientemente esa labor? Si no la tiene, debe tenerla, porque todo el peso cae aquí. Pero en la práctica, lo que se ve, ¿cuál es la realidad? ¿Lo hace con eficiencia? La realidad es esa, no, lo que tú has dicho. Representa al Estado y ha dado la espalda. La ha dado de forma tal que hay cosas, por ejemplo, como lo que es, en mi opinión personal, de que SENASA, por ejemplo, que tiene que administrar el riesgo del subsidiado, no cuenta con sistemas donde la red pública de salud sea tan eficiente como la privada y pueda facturarle al SENASA los servicios en igualdad de condiciones. ¿En qué contribuiría eso, Gregory? A que los médicos nuestros que están en el sector privado y los que están en el sector público ganen lo mismo. No pueden ser tratados como profesionales de segunda. Entonces, ¿qué decimos nosotros desde el partido? Debe haber de parte de la red pública de salud no solamente una eficiencia que no tiene, una infraestructura que no tiene, un personal que no tiene, porque está cayendo a pedazos. El secretario de Salud nuestro lo estuvo diciendo en estos días, Alvarado, y nosotros lo refrendamos, están cayéndose a pedazos la red pública de salud. Pero bien, esa red pública de salud, en igualdad de condiciones, sí, competir, ¿por qué no?, con el sector privado. Usted no vería los problemas que Andeclit y el propio colegio médico a veces crean, no porque quieren crearle problemas a los pacientes, ni políticamente al gobierno, no lo vemos así, pero crean un problema cuando protestan, cuando exigen lo que no tienen, con razón. Pero de esta parte no hay la respuesta correcta. Le voy a hacer una pregunta tonta. ¿Y por qué el Estado no busca incrementar su eficiencia para igualarse en servicio, en calidad al sector privado? Te doy una razón práctica. Yo te hablaba hace un rato de que el sistema o la red pública de salud debiera tener la eficiencia para facturar y cobrarle al SENASA los servicios que preste. ¿Por qué? Porque muchos de los funcionarios y los gobiernos prefieren no transparencia porque el presupuesto lo manejan de manera más ligera y más libre. Entonces, no habría una rendición de cuentas o no hay rendición de cuentas. ¿Y habría que legislar para eso o está establecido? No, ese es el problema, que muchas veces usted escucha decir, no, que falta una ley, que falta una norma. No, este país no es por un tema de falta de ley ni por falta de normas. Las tenemos en demasía. Queremos que se modifique y se adecúe el 8701. Además hay un mandato de ley de que se haga. Pero déjeme decirle que lo que le estoy diciendo es simplemente gestión pública eficiente y voluntad política. Que la red pública de salud le facture y le cobre en igualdad de condiciones. Ese dinero viene de subsidio, más bien de impuestos, como subsidio a SENASA, y SENASA tiene que pagarlo. Pero ¿qué pasa? Al usted tener un subsidio cruzado que viene representado por el presupuesto anual que se le asigna a esa red pública, en la cual no hay transparencia, hay opacidad, no hay transparencia, por eso corrupción es lo que trae eso. Entonces, ¿por qué mejor? Lo que pasa es que no les conviene, de ese lado de la acera no le conviene. Nosotros decimos, de este lado de la acera, si eso se hiciera con SENASA, hubiera transparencia y hubiera justicia social, no solamente para con las familias que quieren el servicio de calidad, sino para los que pagamos impuestos y para los médicos que funcionan y que laboran en la red pública. Le pregunto, esa nomenclatura que se escucha y se entiende lógica que usted acaba de explicar para beneficiar de entrada al usuario, al del servicio de salud, los gobiernos no la entienden para poder buscar aplicarla. Es muy compleja. Mira, han habido, en el caso de salud,
prácticamente en todos los aspectos de la seguridad social y de la ley 8701, 3 gobiernos. Yo sé y te puedo dar fe de uno. Pero han habido 2 más. Sí, pero usted tiene conocimiento de todos porque usted es testigo de excepción. A eso voy. Entonces yo te decía, la incomprensión que pueda haber de la ley no se le justifica a los 2 últimos. Porque el primero, que fue el gobierno de Leonel Fernández, fue el que ejecutó una ley que no fuimos nosotros el que la propusimos 100% como estuvo, ni fuimos los quienes la aprobamos. Recuérdate que en el 2001 se aprobó, pero vino realmente a establecerse, 2007. Por ejemplo, en salud, que era lo más complicado en la parte del régimen contributivo, donde los empresarios le dolía y le duele la cotización. Empezó en el 2007. Bien. Cuando nosotros llegamos, no había precedentes, no se conocía cómo se iba a implementar y lo hicimos. Por lo menos quien te habla dejó un 62% de cobertura nacional, poblacional completa. Hoy está en el 97%. Nosotros la dejamos en el 63%. Pero, tengo que hacer este paréntesis. De ese 97%, hay casi 2 millones que se han sido adheridos o han sido incluidos en el régimen subsidiado de SENASA mediante llamadas telefónicas. Y yo te voy a hacer una acotación en esto, más importante todavía. La ley en el artículo 7, hoy, y se está violando, dice que son 3 regímenes de financiamiento. Subsidiado, contributivo y el mixto o contributivo subsidiado. ¿Quiénes son esos últimos? En todo país pobre como el nuestro, y lo saben todos los organismos internacionales, no baja del 50% el sector informal. ¿Cuál es el sector informal? Aquí se calcula que es un 56%. Quizá después de la pandemia subió y sumándole población flotante extranjera también puede que haya subido más. Pero bien, si más del 50% de la población se considera informal, o sea, que tiene ingresos por cuenta propia, ¿cómo entonces ahora sucede que no existe? Y tú me dices, ¿cómo que no existe, Camaño? Yo, sí, porque no hay ni un solo afiliado al régimen contributivo subsidiado. O son contributivos o son 100% subsidiados por SENASA. Eso es violar la ley de manera flagrante. Este gobierno empezó a hacerlo hace un año y medio. Nosotros lo denunciamos. Pero se vio una medida de aplaudir de que se integraran 2 millones. Totalmente de acuerdo. Entonces, se sumaron al subsidiado y nosotros decimos que bueno, queremos todo el 100%. Queremos universalización de la cobertura. Lo que estamos diciendo, debes saberlo hacer porque estás financiando población que sí puede pagar y estás usando mal los recursos del Estado, violando normas del SIUBEN, del Sistema Único de Beneficiarios, el que califica pobres. Estás violando normas y ley. ¿Lo estás haciendo? Perfecto. Vamos camino al 100%. Qué bueno. Ahora, ¿qué sucede? Cuando tú haces eso, haces un mal uso de los recursos del Estado y el que todos pagamos, cuando lo que se debe tratar es de que el que ya está en el subsidiado, el SENASA reciba 100% de la cápita. No lo recibe, son 200 y tantos pesos por mes. ¿Por qué? Porque se entiende en algunos sectores gubernamentales de que el resto tiene que ir directamente de los recursos disponibles, directamente a salud pública en ese momento. Ahora es la red pública, porque hay que darle un poco al BOA. Eso está mal, eso no está colaborando con la ética, la transparencia, la eficiencia de los recursos públicos, ni con la justicia social. ¿Y las autoridades actuales conocen eso? Se lo hemos dicho. ¿Qué han respondido? Nada. ¿Y a futuro qué consecuencia podría traer esa situación? Este gobierno está en una cúpula, en una burbuja. Ni oye, ni entiende, ni ve. Ese hecho de haber inscrito esos 2 millones de personas 100% subsidiadas, eso es ¿a futuro podría traer alguna consecuencia negativa? Eso es pura demagogia, proselitismo, populismo muy del barato, del burdo, como decimos nosotros. Porque entiende que con eso está comprometiendo. Pero bien, es una situación de hecho que beneficia a quien tiene un seguro. Pregunto las consecuencias. ¿Tiene alguna consecuencia negativa a futuro? Tiene consecuencias en el uso de los recursos y la disponibilidad. Obviamente, te lo estoy diciendo. Debiera tener el 100% de la cápita administrada por cada uno de los subsidiados para que tenga toda
todo el trato que tiene el régimen contributivo. Porque si yo pago como empresa 100% de la cápita por tus beneficios, el Estado debe pagarle también 100% por cada uno de esos subsidiados. Entonces el subsidiado en esas condiciones resulta afectado. Resulta afectado. Sin embargo, baja los números, que hay una explicación para eso. Los servicios no se dan como se deben. Porque resulta y viene a ser que SENASA tiene beneficios en el subsidiado. Y no hay perspectiva de que... Y tiene pérdidas en el contributivo. ¿Hay perspectiva de que se pueda corregir esa situación? Mira, eso ya nada más... Es una distorsión eso. Son distorsiones injustificables. Lo que pasa es que la justificación que le dan es que tienen capacidad, a juicio del gobierno, de conseguir votos. Eso es proselitismo. Eso nada más tiene una sola explicación. Señor presidente, podemos meterle 2 millones más de afiliados al SENASA, así como haciendo llamadas telefónicas y clasificándole. Pero el CIUBEN está de más. Ha estado y está de más. Tiene obligaciones de ser esa población calificada en su pobreza. Te voy a poner un ejemplo. El Banco Central está dando las cifras todavía estimadas a través de encuestas. Tenemos 2.5 millones de pobres en pobreza moderada y en pobreza crítica. Sin embargo, en el subsidiado es 5.58. Entonces no hay aquí todos somos pobres. Eso tiene otra explicación, que ellos no lo ven, no lo quieren ver. Los genios, y tengo que decirlo de esa manera, no entienden que han borrado el régimen contributivo subsidiado de un plumazo, el sector informal. Entonces, en términos estadísticos, en términos técnicos, desde fuera, se desacreditan ante la CEPAL, ante la ONU, porque no es cierto. Entonces, ¿cómo explican que tienen 5.58 millones de personas en el régimen subsidiado de salud? Que es para pobres. Gregory, entonces la pobreza subió. Ya. Bien, mire, debemos ¿Subió la pobreza o no? Bueno, estadísticamente, y como usted lo explica, uno entiende como que hay que hacer algunas rectificaciones. Tienen que... Vamos a hacer una pausa, don Fernando Camaño, para seguir conversando sobre temas similares y de interés en otros aspectos, luego de esta breve pausa. Bien, continuamos conversando con Fernando Camaño. Yo quisiera hablarle sobre algunas situaciones que todavía están dilucidándose en el sector salud. Por ejemplo, el ingreso de los pacientes cuando hay una emergencia y tenemos que llevar un familiar, un amigo, a una clínica. Hay una resolución que establece que no se puede pedir depósito a quien en esas condiciones necesita de la atención médica. Sin embargo, es usual que esporádicamente veamos personas o que no las reciben a medianoche o que lamentablemente hasta fallecen porque no se contaba con el depósito económico necesario para poder empezar a atender a ese paciente. ¿Qué es lo que ha sucedido a través del tiempo con esta situación que persiste? Mira, desde los tiempos que estuvimos en la responsabilidad en el ente regulador, se emitieron resoluciones al respecto y luego se fortalecieron, pero volvemos a lo mismo. No es un tema de ley ni de resoluciones que vengan del Consejo o que vengan de CISARRIL. Hay un brazo armado que se llama Ministerio de Salud Pública, que tiene la capacidad de cerrar cualquier clínica por ley, por las violaciones de derechos como ese. En ninguna parte del mundo a nadie que vaya por emergencia se le debe pedir ni dinero ni seguro siquiera, porque la condición en que llega no la sabe ni el médico, si va a fallecer en pocos minutos o en horas, de manera inmediata. O sea, per se, cuando llega a la parte administrativa, a la familia, porque el paciente viene en camilla, viene de emergencia. Pero si viene a pie con un dolor intestinal fuertísimo, que puede agravarse estando sentado ahí, tampoco tiene ningún proveedor médico. Quiero usar la palabra proveedor porque lo incluye a todos.
y todos son regulados y sancionados por la 4201 y las normas del Ministerio de Salud. Entonces, el compromiso del cual hablábamos tú y yo hace un rato debe venir también del Estado, pero a través de su regulador de la provisión de salud. Porque esto que está aquí es un sistema de financiamiento a la salud. Te estoy insistiendo en eso porque es algo que no... Avanzaron tanto, modestia aparte, se avanzó tanto en el sistema, que la gente entendió que eran los responsables 100% en términos de normas y de leyes, de lo bueno y de lo malo. Y por eso tanto el esfuerzo y la importancia de la vida para hacer entender los derechos y los deberes de este sistema. Esta organización que está aquí, esta macroorganización que se llama Sistema Dominicano de Seguridad Social, que incluye más que salud, recuérdate, está el sistema previsional, está los subsidios de maternidad y lactancia, el seguro por discapacidad, está riesgos laborales, que es parte de lo que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales regula. O sea, todo este andamiaje fue un éxito para los diferentes gobiernos. Un éxito a pesar que queríamos algo diferente, mejor. El haberla aprobado, el haberla implementado, mantenerla hasta hoy a pesar de las falencias y de los abusos desde el Estado, porque no solamente han dado la espalda a los últimos gobiernos, se aprovecharon de manera brutal, desconsiderada, y el pueblo no se da cuenta, pero nosotros lo decimos. ¿Tú recuerdas los 70,000 millones de pesos de los bonos de Danilo para infraestructura? Porque esa fue la justificación, para invertir en infraestructura previo a una campaña o dentro de una campaña electoral. Tenemos también el caso de fase 1 y fase 2. Fueron recursos de inversión de IDOPRIL, o sea, del Instituto de Riesgos Laborales, o sea, sacándole recursos. De manera tal que hoy, te pongo un ejemplo, hace 2 semanas el Estado del gobierno central tuvo que subsidiar con 600 millones de pesos a la CISARRIL responsable de maternidad y lactancia. ¿Por qué? Porque se hizo lo que se necesitaba hacer hace un tiempo, en el 17, 18 creo que fue, respetando o haciendo cumplir el convenio 183 de la OIT. Se le sumaron 2 semanas más al subsidio por maternidad, pero no calcularon al parecer bien, porque toda la inversión de reservas que se tenía disponible, al menos cuando nosotros salimos, dejamos 2.200 millones de inversiones de reserva para maternidad y lactancia y enfermedad común. Pero bien, en la administración pasada bajó a 600 y en esta está en 0. De forma tal... ¿Y por qué en esta administración bajó a 0? Esa explicación tiene que ver fundamentalmente por un mal cálculo actuarial. Eso es responsabilidad de CISARRIL. Eso es responsabilidad de CISARRIL y también del Consejo, porque aceptó los estudios se presentaron. Yo no puedo juzgar los estudios, pero sí los resultados. No está dando suficiente el recaudo para financiar maternidad y lactancia, cumpliendo con el convenio 183 de la OIT, que exige que por lo menos fueran 14 semanas. Pero bien, la semana pasada o antes pasada, bien en los medios, que el gobierno le estaba cediendo 600 millones de pesos. Antes nos sacaban, ahora hay que rogarle al gobierno para que nos financie. No, así no. Mientras SENASA, y ahí viene el tema, queremos 100% universalización de la cobertura, pero al mismo tiempo pasa esto, no se entiende. ¿Qué está pasando? Entonces, ¿a qué lo achaca, doctor Camaño? Eso es viral. ¿Cómo así? Sí, eso es un contagio desde el gobierno central al Sistema Dominicano de Seguridad Social. La forma y manera que se está gobernando se está reflejando ahí, eso es peligroso. Lo digo con toda la responsabilidad. La forma y manera que se está gobernando el gobierno central, 2 billones de pesos en 2 años. Pero billones, los actores... Perdón, en gasto público, hay una propensión tan alta al gasto que se está reflejando de ese lado, al gasto. Ahora mismo están pidiendo modificar el presupuesto, enmienda el presupuesto, que no se ha terminado de ejecutar. Y en carpeta, cuando esta legislación, esta etapa legislativa del Congreso inició, encima, en
los despachos de nuestros congresistas, había 1.000 millones más para préstamos. Y estamos en 13.000 millones y tanto en 2 años. ¿Los datos que usted ha mencionado, los extrae de algún análisis o son datos oficiales? Son datos oficiales lo que te estoy dando. Te estoy dando datos oficiales. Como te decía de la pobreza, que no lo publica el CIUBEN. La último barrido o censo de pobreza que se hizo aquí fue en el 18, o el 17. Costó $10 millones. No se ha hecho ninguno. O sea, usted no me puede decir ahora que hay 5.58 millones de pobres en Senasa, porque tiene que explicarme cómo subió la pobreza cuando el presidente dice que subieron los empleos. No se entiende. Son muchas contradicciones que de alguna manera alguien lo tiene que decir. La Fuerza del Pueblo lo dice. Y lo dice en los medios como este, y lo dice permanentemente en ruedas de prensa. Cuando usted pone en un mural la figura, la hoja de vida de cada uno de los actores que están institucionalmente en el gobierno, desempeñando funciones en las distintas áreas de todo lo que tiene que ver con el entramado de salud oficial, ¿cómo los califica usted? ¿Son personas de buena calificación, de buen background profesional? Porque con lo que está indicando pone a cualquier televidente a pensar, por ejemplo, ¿y qué pasa? Los gerentes no son los adecuados profesionalmente. Mira, son gente muy bien intencionada y otros muy bien formados. El tema es que una cosa es pintar el pajarito y otra ponerlo a cantar. Entonces, la capacidad de gestión pública se mide por los resultados. Por los resultados. Y es los resultados que estamos viendo en 2 años. Y lo estamos viendo a todos los niveles. Hay gente, mi opinión personal, que no me gusta darla frecuentemente, pero a veces tengo que hacerlo en los medios. El equipo económico es un equipo bueno. Es un equipo bueno. Pero las decisiones políticas condicionan lo que hace el quehacer de un funcionario público. Entonces, el mal empieza en la cabeza. No tienen idea de lo que es gobernar. No saben gobernar, Gregory. Y no es un asunto solamente de uno. Hay un equipo que no responde de manera adecuada. Te pongo un ejemplo sencillo para que nos entiendan todo el mundo. ¿Qué hace un presidente inaugurando una oficina de Senasa en San Juan, o un parque, o una modificación de un parque, o remozamiento de un parque en Azua? Un presidente de la República. Es que no tiene otras cosas que hacer. Bueno, se podría decir que es un estilo específico de hacer gobierno. No hay mejor cosa que hacer. Demasiados problemas tenemos. Tenemos problemas serios. Mira, el Colegio Médico se ha estado quejando permanentemente del trato que reciben, de las pocas facilidades para desempeñarse en los hospitales y centros clínicos públicos. Y no se da cuenta el gobierno que para que eso mejore, tiene que mejorar las finanzas del sistema de seguridad social y las de ellos. Me refiero ya a la red pública de salud. Pero refiriéndome a esta, al sistema dominicano de seguridad social, si hay la necesidad hoy de financiar adecuadamente al médico y a su quehacer profesional, a su esfuerzo, se debe en gran medida, y tú me vas a decir, ¿cómo es eso? A los salarios pírricos, a los salarios de miseria que pagamos. El sector laboral nuestro no tiene quien le escriba. Estamos ahora en una situación que tiene que ser, porque se habla de que ha crecido la economía, que ha crecido los empleos. Sin embargo, tenemos que ver a Pedro Brache pidiendo que haya un aumento general de salario. Claro, tiene que pedirlo de manera espontánea para el sector. Esto genera una discusión, obviamente, que debiera concluir rápidamente en llamar al Comité Nacional de Salario y subir el salario mínimo nacional. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto, con los médicos? Claro, en la medida que la masa salarial, que es una masa imponible por las tasas de cotización, eso inmediatamente se redunda en beneficios de mayores recursos para subir la capacidad de pago de las ARS a los
proveedores de servicios de salud. O sea, esto es un círculo virtuoso. Y si se trata de la manera que debe tratarlo el gobierno, con los incentivos para la creación de empleos y para el mantenimiento de salarios que sean dignos, tú vas a tener una seguridad social fuerte y vas a tener unos proveedores satisfechos y vas a tener unos afiliados con un paquete de beneficios digno y con todo. O sea, buenas intenciones tienen. No podemos decir lo contrario, Gregory. Pero empedrado, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. Recientemente, recuerdo, hubo un acuerdo entre la clase médica, CISALRIL, el Ministerio de Trabajo, para ajustar los emolumentos que recibe, el porcentaje que recibe, cada vez que un asegurado del sistema de salud utiliza los servicios de una institución y consulta a un médico, y entonces ahí iba a beneficiarse el médico. Críticos a estos movimientos, por ejemplo, como el señor Matías Bosch, ha indicado en reiteradas ocasiones que aquí quienes salieron beneficiados en ese acuerdo verdaderamente fueron las prestadoras de salud y no los médicos, y sin embargo CISALRIL lo refrenda. Sobre ese acuerdo, ¿qué opina usted? Mira, yo no quiero juzgar cuando lo refrenda CISALRIL, porque ese es su trabajo. Razones tendría en su momento. Lo que yo sí te digo es lo siguiente, que no va a haber nunca una satisfacción sin controles, satisfacción aceptable de parte de los médicos si no lo regulan. Tú puedes darle a través de las ARS el pago correspondiente que pueda pagar el sistema, porque los recursos son limitados. Pero hay lo que se llama diferencias. El copago. Copagos. ¿El copago es correcto? Mira, ¿procede? Mira, yo aspiraría a un sistema de salud, de aseguramiento en salud, sin copago y sin cuota moderadora. ¿Y la ley 8701 qué establece? Lo permiten las normas. El problema es el siguiente, que tú no tienes control. Porque lamentablemente, como decía Chubasque, que no puedes tener un policía en cada puerta, tú no puedes tener un supervisor en cada consultorio. Entonces, tiene que haber, de parte del sistema, el pago de la cuota correspondiente, de la tarifa correspondiente y negociada. Pero los deseos de superación profesional, de generación de ingresos, son razones del tipo ya subjetivo, donde solamente una supervisión, no del sistema de seguridad social, sino del que quiere una calidad en el servicio mayor y una justicia mayor en el servicio, no estoy hablando de financiamiento, el Ministerio de Salud debe tener los mecanismos. ¿Por qué? ¿Y no podría establecerse una especie de tarifario? A eso voy, eso es posible. Tú puedes establecer de todo, como lo haces con las leyes. Pero ¿qué pasa? Hay algo que se llama asimetría de información, y eso aplica a todas partes. ¿Qué es eso, doctor? La asimetría de información es que el paciente no sabe nada y el médico lo sabe todo. Entonces, el médico entiende lo que vale su servicio y los esfuerzos que él tuvo. Eso es lo más trágico. Que él sabe los esfuerzos que tuvo y él quiere reponer parte de esos años de estudio con su conocimiento. Entonces, la asimetría es que yo no sé nada, él sí lo sabe todo, entonces él le pone precio. Entonces, si él dice que su consulta vale 6,000 pesos y el Estado solamente puede pagar, qué sé yo, 500, 600, él va a tender a cobrar la diferencia y de eso no se va a enterar nadie hasta que el paciente no sale y lo pagó. ¿Ves? Yeah. Entonces, hay algo que sí lo regula. Y yo te lo comencé a decir en un principio. La red pública de salud. La red pública de salud incluye médicos y centros, ¿verdad? Tecnología, medicamentos. Todo eso contribuye a bajar las expectativas de este lado y a subirlas de este lado. Tú quieres nivelarlo y hacerlo más justo, tú tienes que tener una red pública de salud que dé esto igual o mejor. Es la única forma, porque somos países con leyes, con normas, con actitudes democráticas. No somos países centralizados autoritarios donde diga el gobierno no hay salud privada, solamente va a haber pública. No lo somos.
Ya. Doctor, mire, usted en su partido... Yo soy economista, no médico. Perdón, sí. Sería para mí también un placer ser doctor en economía, pero con la experiencia que usted tiene, pues cualquier doctorado está al nivel de su desenvolvimiento. Mire, la Fuerza del Pueblo tiene en su Secretaría de Salud a usted como representante. Al doctor Alvarado, yo soy Secretaría de Seguridad Social. Seguridad Social, Secretario correcto. de Seguridad Social. Ahí voy. Entonces, hay una comisión bicameral en el Congreso que tiene lo que se ha tenido como expectativa sea una ley actualizada desde arriba hasta abajo. ¿A qué nivel está la posibilidad de que tengamos una ley verdaderamente actualizada en lo que tiene que ver con el sistema de salud? Déjame decirte que han trabajado y se ha avanzado. Nosotros tenemos aprobado desde el partido unos 29 artículos que ellos trabajaron y ya expusieron como avance. Y hay otro grupo grande que está en discusión para lo mismo. Pero te digo lo siguiente. Para mí lo fundamental de la ley, del cambio de la ley, tiene que ver con el veto, con el compromiso del Estado en todos los aspectos que tú y yo estamos hablando. ¿Usted espera que sea una reformulación integral que surja del Congreso? Mire, puede ser integral y ojalá que lo sea. Pero les voy a decir algo, los problemas fundamentales, parte de ellos lo hemos conversado hoy, y no ameritan cambio. No ameritan cambio de la ley. Ya le dije, los sistemas de referencia y contrarreferencia de servicio, por niveles de atención. Los protocolos de actuación no necesitan de ley. La creación e imposición de la estrategia de atención primaria y los centros de atención primaria no necesita ley. Todo eso lo dice la ley. Y las normas están, y los procedimientos para hacerlo están, y no se hace. No es un asunto de ley. Lo que pasa es que es muy bueno muchas veces tener un sector frustrado por más recursos u otros por más beneficios, con toda justicia, si me refiero a los afiliados, que dicen la ley es el culpable. No, no es la ley nada más. Con esa ley le pueden dar mucho de lo que están reclamando. Mucho de lo que están reclamando. Interesante escucharlo de una persona como usted que tiene tanta experiencia en esta área de la seguridad social. Y el televidente no es tonto. Veremos qué sale de ahí cuando decida salir del Congreso. Volvemos en breve con el señor Fernando Camaño para seguir hablando al final, en el último segmento, de política. Bien, el último segmento de este encuentro interesante con don Fernando Camaño. Mire, como decía, le voy a hablar de política. Leonel Fernández ha dicho recientemente que este gobierno se ha quemado en todas las asignaturas. ¿Usted corrobora esa afirmación? Totalmente. ¿Por qué? Porque permanentemente estamos viendo en los medios y observando, escuchando y analizando, y no encontramos un sector donde las cosas avancen. Pero hay turismo, zonas francas, ¿qué le parece? Por alguna razón, turismo tiene en este país, como dicen, la fuente de la juventud. De ahí viene todo lo bueno, porque no es difícil vender este país en turismo. Ahí tú puedes poner a cualquiera que tenga un mínimo de capacidad gerencial, de manejo institucional, y si la situación externa le favorece y la tasa de cambio le favorece, tendremos siempre turismo, porque tenemos una bendición. Entonces, si quieres una excepción, lo puedes ver ahí, pero si te pones a analizar el resto, es un desastre. A pesar de que tú tienes una afluencia mayor de turismo, tú no tienes una generación de empleo adicional. Te lo demuestra
las estadísticas que no publican. Mira, yo te decía hace un rato que el tema del aumento salarial beneficia directamente al aseguramiento en salud del sistema. Pero la generación de empleo y la permanencia de empleos de calidad se genera inmediatamente un beneficio en el sistema previsional y pensiones. ¿Por qué no vamos a pensionar, visto hoy, con un 23%, un 24% de tu salario? Cuando cumplamos 100%, uno de los más bajos. En Latinoamérica estamos en la cola. Pero eso no se va a corregir, no hay visos de que eso se pueda. ¿Tú sabes cómo se corrige? Ayudando a la generación de empleo de manera masiva y la estabilización de los puestos de trabajo. Pero ese mismo por ciento seguirá siendo el mismo porque es directamente proporcional. Pero te voy a decir por qué. Porque uno de los factores que inciden en que tú tengas, cuando te retires, un salario tan bajo de un 23, un 24% del promedio de los últimos, es porque hay una densidad de cotización baja. ¿Qué es una densidad de cotización baja? Que si tú trabajaste 100 meses, por ejemplo, y la densidad de 50 es que tú la mitad estuviste cotizando de todo tu periodo laboral activo. En el sistema empezó con un 48, está en un 43. ¿Qué te está diciendo eso? Que la calidad del empleo y la generación de empleo es un mito, es mentira. ¿Quién lo demuestra? Las estadísticas de tesorería, las estadísticas del sistema. Pero no lo van a decir. Es más fácil decir que está creciendo el empleo, que está creciendo las condiciones económicas de los más pobres, y es mentira. La inflación lo desmiente. El IPC interanual está en 17. Y ni hablar. 124 productos de la canasta están encima de 2 dígitos. En el IPC del interanual, y eso es un escándalo. Entonces, cuando el presidente Fernández dice que se queman, es pensando en todo eso que yo te estoy diciendo, y sobre todo en la canasta familiar. Salud, está muy mal. Ustedes ven cómo está el sector de educación, un desastre, con un 4%. Eso es escándalo tras escándalo tras escándalo. Y los índices escolares de formación en el suelo, peores de Latinoamérica. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si tú te pones a pensar, tú dices, bueno, turismo, bien, ok, vamos a ser condescendientes, pero ¿y el resto? El sector turismo tiene un impacto directo, primero en los inversionistas, y segundo, ni siquiera en la tasa de cambio de una manera sólida. No lo es, pues la mayoría de los dólares no se quedan aquí, tú lo sabes, se queda el turoperador. Ayuda a dinamizar los que suplen los hoteles, qué bueno, pero sería el colmo. De 100 factores, uno bueno. Si tomamos en consideración las mediciones que se hacen por las empresas consultoras, encuestadoras, vemos que aparece con buena valoración la figura del presidente de la República. Entonces, esa contradicción, ¿cómo se explicaría? Un 70%, un 68%. Tú te pones a compararlo vis a vis la realidad y tú dices, eso es ficción bien pagada. Ficción bien pagada. Es como películas de Hollywood. De ficción que generan mucho, pero esto lamentablemente viene del gasto público en mayoría, aunque hay muchos empresarios que colaboran en esto. Pero nadie se cree, Gregory, en su sano juicio, y el dominicano no es tonto, tú lo dijiste ahorita, 70% de ninguna forma. En las preferencias electorales ya está a la deriva, y bien lo dice el presidente Fernández, nosotros vamos para primera vuelta. Ya eso no es que no hayan elegido, como algunos tontos dicen, que han elegido su contrincante, no, el pueblo ya eligió a quién deben vencer, y ese es Leonel Fernández. Siendo un partido relativamente nuevo, Fuerza del Pueblo, ¿piensa usted que hay posibilidad en el tiempo de que se concrete, independientemente del crecimiento que ha tenido Fuerza del Pueblo? Este es un país presidencialista y de liderazgos fuertes. Nos acostumbraron a eso. Trujillo, que nos guiemos por las figuras. Balaguer, que se impuso, pero fuertes. Peña Gómez. O sea,
El liderazgo no te lo da la estructura te sube. Pero el liderazgo se nace y se hace con la experiencia. Porque tú tienes que tener un carácter, con eso tú naces, con una personalidad. Y luego se desarrolla en el tiempo. Entonces, Leonel Fernández se mide muy por encima de su partido. Pero aquí vamos a elegirnos al partido, es el presidente de la República. Ahora bien, dentro de ese grupo de la Fuerza del Pueblo, tú estás viendo gente formada en política, no recién llegados ni novatos, ni el sector privado dándote a ti candidatos a puestos, a cambio, claro, de los esfuerzos que hicieron. Pero tú ves profesionales de la política. Profesionales de la política lo tiene y todavía hoy lo mantiene Fuerza del Pueblo y parte del PLD, y está viniendo todo para acá. ¿Sí? ¿Qué te digo? Don Fernando Camaño, de la Fuerza del Pueblo, ha estado con nosotros en esta ocasión. Interesante haber conversado de seguridad social, al final una parte la dedicamos a la política, y esperamos que sus análisis, ponderaciones y evaluaciones de lo que en este aspecto de la seguridad social hoy sucede y ocurre en República Dominicana se ha tomado en cuenta por los actores que inciden verdaderamente en que las cosas en esta área puedan mejorar, porque en esta materia hay muchos puntos pendientes para nosotros los que estamos necesitados en determinado momento de asistencia de salud. Así que valoro mucho sus opiniones en este programa. Gracias. Buenas noches a todos. Señores, mañana otra entrega similar de la hora 22. Hasta entonces.